Bien apreciados amigos y hermanos, en esta tarde les saludamos en el nombre de Jesús y para nosotros es un privilegio, un motivo de alegría recibir en la casa del Señor a la familia Vázquez y a nuestros hermanos que se han reunido para tener un servicio de consolación. Quiero invitarles a que nos coloquemos todos de pie. Vamos a ir a la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 11, versículo 25. San Juan capítulo 11, versículo 25. Y así dice el Señor en su palabra, San Juan 11, 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Bien, con estas palabras vamos a ir de rodillas para dar gracias al Señor en esta tarde. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, estamos agradecidos por el don de la vida, por habernos dado la oportunidad de venir a tu casa de oración. Te pedimos una bendición especial por la familia Vázquez, nuestra hermana Rosalba, su esposo, sus hijos que se encuentran aquí, su familia, sus familiares. Bendice también sus familiares que se encuentran en México, Señor. Y te pedimos que tu palabra en esta tarde pueda consolar sus corazones. Tu palabra dice que en el único que podemos hallar fortaleza y esperanza es Cristo Jesús. Permítenos pensar en esta tarde que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Damos gracias también, Señor, porque tal vez en medio de las dificultades, de los problemas, tú estás a nuestro lado. Tu palabra dice que estás con nosotros a pesar de las dificultades y de los problemas todos los días hasta el fin del mundo. Al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que tu Espíritu hable a nuestros corazones, que podamos entender tu voluntad, que nuestros corazones se llenen de fortaleza y de confianza, para que cuando Jesús venga podamos ir todos con Él al reino de los cielos. Son bendiciones que te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, apreciados amigos y hermanos, nos hemos reunido en esta tarde para tener servicio de consolación por nuestro amigo y hermano Ezequiel Vázquez Vergara, que nació el 1 de octubre de 1978 y fue al descanso en este mismo mes de octubre del año 2014. Bien, hermanos, en este momento nuestro hermano Esvin Cabrera va a tener una intervención musical. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad. Hermanos, nosotros sabemos cuál es el motivo de la reunión de esta tarde. Sabemos que nuestros hermanos están pasando por un momento, ¿verdad?, de dolor. Pero sabemos bien que la palabra de Dios dice que en 1 Tesalonicenses dice que acerca de los que duermen, que no ignoremos y no nos sintamos angustiados, porque ellos, los que duermen en Cristo Jesús, cuando Él descienda con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes quieren verse ya con sus seres queridos, hermanos? Todos nosotros hemos pasado por grandes aflicciones de este mundo y muchos de nosotros ya queremos que Cristo venga ya, y la palabra de Dios en el Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, enjugará lágrimas de sus hijos, por los seres queridos que hemos perdido, algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor tiene una promesa y entonces vamos a entonar este himno para la honra y la gloria de Dios.
Señor Jesús, sé que un día tú vendrás, sé que un día volverás a salvarnos de toda esta maldad. Este mundo necesita de tu amor. Este mundo necesita de tu paz. Este mundo necesita la esperanza de que vengas a buscarnos de verdad. Señor Jesús, cada día espero más y más el día en que contigo vamos a morar. No habrá más odio, sino reinará el amor. Mirando al cielo se verá tu resplandor. Demuéstrale por medio de la fe. Si le quieres, si le amas, ven a Él. Él te ama con ternura, Él no te abandonará. Confía en que siempre te ayudará. Señor Jesús, cada día espero más y más el día en que contigo vamos a morar. No habrá más odio, sino reinará el amor. Mirando al cielo se verá. Señor Jesús, cada día espero más y más el día en que contigo vamos a morar. No habrá más odio, sino reinará el amor. Mirando al cielo se verá resplandor. Mirando al cielo se verá resplandor. Amén. Bien, agradecemos a nuestro hermano Esvin por esta intervención musical. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. San Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Vamos a ir allí a la Sagrada Escritura y allí vamos a tener el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, puede acercarse para que todos puedan seguir la escritura de la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Y dice así el Señor en su palabra. Muy bien. San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Parece que la Biblia nos describe lo que sucede en nuestros países. Aquí generalmente en los Estados Unidos eso no se ve,
Cuando hay un funeral, casi usted no se da ni cuenta. Ahorita en este momento, aquí en los Estados Unidos, si una persona tiene dinero, se le hace un servicio fúnebre a la persona. Si no, desde el mismo hospital llevan el cadáver a un horno crematorio, donde le entregan a los familiares las cenizas. Eso es lo único que hacen en este país. Si la familia tiene recursos, entonces a esta persona lo llevan a una sala de funerales y allí lo tienen y luego lo llevan al cementerio. Los servicios fúnebres se han convertido en artículo de lujo. Por eso mucha gente opta por llevar a su ser querido a un horno crematorio que tal vez serán $700. Pero en nuestros países no es así. En nuestros países la familia, los amigos se reúnen para despedir por última vez a ese ser querido que va a ir al descanso. Y en los tiempos de Jesús era así. Cuando leemos la escritura viene a nuestra mente ese momento. Toda la ciudad iba al cementerio, pero iban a acompañar a una madre que iba a dejar a su hijo allí. Aquí hay muchas madres y es triste cuando una madre va a ir a dejar un hijo al cementerio. Es un momento bien difícil. La palabra del Señor dice que cuando Jesús iba para esa ciudad de Naín, en el momento se encontró con el cortejo fúnebre. Ellos iban y estos venían en el momento. Se encontró con aquella mujer y miren lo que dice el versículo 13. Cuando el Señor la vio, San Lucas 7:13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Miren qué tan interesante, no llores. Ella estaba triste, llevaba un dolor muy grande, pero Jesús le dijo: no llores, no llores. Pero ¿cómo no se iba a poner triste? Si era su hijo, si era lo único que tenía un motivo para estar triste. Pero Jesús le dijo: no llores, no te aflijas, no te entristezcas. Fíjense ustedes que yo llegué a un funeral y que esté allí y la madre de aquel muchacho esté bien triste, bien desconsolada, y que yo llegue y le diga: no llore, no llore, no esté triste. ¿Qué va a pensar esa persona de mí? Va a decir: ¿cómo no voy a llorar si mi corazón está hecho pedazos? Si hay un dolor grande en mi alma, ¿cómo no voy a expresar mis sentimientos? ¿Cómo voy a reprimir mis sentimientos? Pero ¿quién fue el que le dijo que no llorara? Jesús le dijo que no llorara. El mundo está llorando porque hay epidemias, hay enfermedades, hay problemas en los hogares. Los jóvenes están buscando un camino equivocado. La palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Y el mundo está en una tristeza, en una angustia. Jesús dice que este tiempo que estamos viviendo se le llama tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Y este tiempo se va a poner difícil cada vez más. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús vio a esta mujer, Lucas 7:13, dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Le dijo: no llores. Jesús se compadece de nosotros. Él es el único que entiende nuestro dolor, el único que puede entender hasta dónde vamos a sufrir, hasta dónde tenemos pena en nuestra alma. Él es el único que entiende nuestras pérdidas, nuestras tristezas, nuestras desilusiones, nuestras pérdidas. Él es el único que lo entiende. Nadie más puede entender eso, solamente Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios porque Él nos entiende. Nos entiende con nuestro dolor, con nuestra tristeza. Jesús le dijo a esta madre, le dijo: no llores. La Biblia dice: se compadeció de ella, tuvo compasión, sintió su dolor. Y miren lo que dice el versículo 14. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Miren qué tan interesante. Estos vamos a decir, cofres, ataúdes, eran cerrados, como hoy en día. No se podía saber exactamente cómo era la persona que iba adentro. Cuando Lázaro fue llevado a la tumba, estaba completamente envuelto, su cuerpo quedaba completamente cubierto, su cara no se podía ver. Cuando Jesús
tocó el féretro, la Biblia dice, tocó el féretro, iba en un recipiente especial donde iban los cadáveres. Jesús lo tocó y se detuvieron los que lo llevaban. Entonces dice, Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús sabía que el que se había muerto era un ¿qué? Un joven, era una persona joven. Hermanos, cuando vemos esta fotografía aquí, vemos a una persona joven que fue al descanso. El hermano de nuestra hermana Rosana. Es un muchacho que estaba comenzando a vivir. Estaba a sus 30 años, ¿verdad? Estaba lleno de vida. Era una persona joven. Estaba joven. Miren qué tan interesante. Jesús le dijo al que estaba allí en ese féretro, joven, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Lo llevaban en ese féretro. Y miren qué tan interesante, porque la Biblia nos dice, en el versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanos, yo me lleno de alegría saber que cuando Jesús venga, dice la escritura que mencionó nuestro hermano Esvin antes de cantar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Hermanos, ¿saben cuál es la esperanza más grande? Que nuestro hermano Ezequiel se puso a cuentas con el Señor. Amén. Él se reconcilió con Dios, tuvo un momento para meditar, para pedir al Señor perdón, para pedir su bendición. ¿Saben cuál es la promesa más grande? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa promesa tenemos que reclamar. Tenemos que tener en nuestro corazón esa esperanza. La escritura dice que cuando Jesús tocó el féretro dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y en el momento el que había muerto se incorporó. La Biblia dice que Jesús se lo entregó a su mamá, se lo entregó vivo. Se lo entregó vivo. Lo devolvió a su madre, lo devolvió vivo. Miren qué tan interesante. ¿Saben ustedes quién va a devolver a la vida a nuestros seres queridos que bajaron al descanso? Cristo Jesús. Vamos a leer aquí algo más en la escritura. Vamos a ir allí a San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 21. San Juan 11, 21. San Juan capítulo 11, versículo 21. Miren qué tan interesante. San Juan 11, 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren qué tan interesante. ¿Quién estaba siendo culpado de la muerte de Lázaro? Jesús. Tú tienes la culpa. Hermanos, hay funerales donde hemos asistido, donde escuchamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué en un funeral no tiene una respuesta. Dios no nos hizo para morirnos. Dios nos hizo para vivir eternamente. El ser humano no acepta la muerte. Si a usted le dice, ¿quiere que se le muera su mamá? ¿Qué va a decir usted? No. ¿Quieres que se muera tu papá? No. ¿Quieres que se muera un hijo? No. ¿Quieres que se muera un amigo tuyo? No. No quiero. No. ¿Saben por qué? Porque nosotros no aceptamos la muerte. El Señor no nos hizo para morir. Nuestro cerebro está condicionado, está programado no para aceptar la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera una vida eterna. El hombre escogió el camino de la muerte. Ese fue el camino que él escogió. La escritura dice que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Ella estaba culpando a Jesús de la muerte de ¿quién? De Lázaro. Estaba culpando a Jesús. Nunca podemos culpar al Señor de nuestras pérdidas, de nuestros fracasos, de nuestras tristezas y de nuestros dolores. La escritura nos dice que el pecado trajo como consecuencia una cosa horrible y triste que se llama muerte. Se llama la muerte. En el cementerio vamos a dejar a nuestros seres queridos, pero vemos que allí hay algunos que dejan a sus niños pequeños, han dejado jóvenes, esposos han dejado a sus esposas, las esposas han dejado a sus esposos, y etcétera.
es el lugar más triste donde dejamos a nuestros seres queridos, porque no sabemos cuándo es el momento que los vamos a volver a ver, pero Dios no es el culpable. Cuando el hombre tomó la decisión de estar en rebelión y en desobediencia, ese fue el camino que el hombre escogió. Y aquí dice algo interesante, versículo 22, San Juan 11:22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Quién es la resurrección y la vida? Es Cristo Jesús. Lo más hermoso es escuchar que uno de nuestros seres queridos se ha puesto en cuentas con el Señor y ha bajado en paz al descanso con el Señor. Amén. Hermanos y amigos, hace aproximadamente 2 semanas estábamos muy tristes en nuestra casa. Se desapareció un muchacho en Carolina del Norte, donde yo trabajé como pastor, Julio Cruz. Nos pidieron que oráramos por el muchacho. 29 años tenía, un ingeniero, graduado en la universidad, muchacho brillante, súper inteligente, director de jóvenes en la iglesia. La página Missing Person se puso en las páginas de Facebook para que todos compartieran que el muchacho estaba desaparecido. Una semana después estábamos en la casa, en las horas del almuerzo, con mi esposa, mi mamá. Entra un mensaje de texto en el celular y en el mensaje de texto decía: les agradecemos por sus oraciones por nuestro hermano Julio Cruz. Nuestro hermano Julio Cruz ha pasado al descanso. Hermanos, eso fue muy impresionante porque no sabíamos qué había sucedido. Cuando llamamos a los hermanos y preguntamos, Julio Cruz se había quitado la vida. El lunes en la noche le dijo a su papá: voy a ir a poner gasolina en el carro. Se montó en el automóvil, salió manejando y nunca regresó a su casa. Lunes en la noche, Julio Cruz nunca más regresó al hogar. El muchacho estaba bien deprimido, estaba bien triste, había dejado un mensaje en el Facebook: ya es la tercera o cuarta vez que quiero renunciar a mi trabajo, estoy cansado de esto, estoy harto. Tenía muchos problemas emocionales. Nadie le hizo caso, nadie lo ayudó, no buscó ayuda. Sencillamente él vio una salida quitándose la vida. Y nos llenamos de tristeza por esa razón, porque son amigos nuestros, son conocidos, gente que apreciamos con todo el corazón, pero no es el mismo caso. Nuestro hermano Ezequiel bajó al descanso por una enfermedad, pero antes se puso en cuentas con el Señor, y eso nos llena de esperanza, de la esperanza de la vida eterna. Cristo Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren lo que Jesús le pregunta a esta mujer, a Marta. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Jesús le pregunta a Marta y le dice: ¿crees? ¿Crees? Y miren, hermanos, y aquí el punto es la fe. Creer que Él nos ha dado la vida. Aquí nadie vino por casualidad. Aquí nosotros no somos ni producto de la evolución, ni somos los hijos de los changos, ni nada de esa basura. La Biblia, la palabra de Dios, nos presenta un relato diferente. Dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de un ser superior, inteligente, creador, que se llama Jehová de los ejércitos. Y ese es su nombre. Nos ha creado a su imagen, a su semejanza. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de alegría. La palabra de Dios dice que cuando Adán recibió su sentencia, el Señor le dijo: del polvo has sido tomado y al polvo volverás. Nos afligimos mucho por la pérdida de nuestros seres queridos, pero vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9.
El libro de Eclesiastés está adelantito del libro de Proverbios. Viene el libro de Proverbios, Salmos, Proverbios, y le sigue el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, y vamos a leer versículo 5. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben, ¿qué saben los que viven? Pero los muertos, ¿qué saben? Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia habla claro. La Sagrada Escritura nos dice que cuando una persona va al descanso, está en una condición inconsciente. Hoy usted a las 10 de la noche va a su recámara, se va a descansar, usted no tiene ningún sueño, a las 6 de la mañana usted abre los ojos y usted no sabe qué pasó en esas horas. Eso es la muerte. La Biblia dice, es un sueño. Es incorrecto cuando una persona dice, se murió. Un hijo de Dios no muere. Una persona, un hijo de Dios, un creyente, pasa al descanso, está descansando, duerme en el Señor. Es la expresión más correcta. Algunas veces decimos, se murió. Se murió Julio Cruz. Julio Cruz se murió porque él se quitó la vida. No hay esperanzas para una persona que se quite la vida. Dios no nos da la autorización de quitarnos la vida. Un homicida no va a entrar al cielo. Pero es diferente cuando consideramos un Ezequiel Vázquez que se puso en cuentas con Dios, que buscó al Señor, que tuvo un momento de arrepentimiento. Es diferente. Entonces la palabra de Dios nos dice, nuestro hermano Ezequiel descansa en el Señor. Amén. Y hay una escritura en el libro de Apocalipsis que quiero compartir con ustedes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y el libro de Apocalipsis es el último de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miren qué tan interesante. Bienaventurados los que descansan en el Señor. Hermanos, qué bonito el momento ese cuando el Señor nos llame al descanso. Ya el Señor sabe cuál es nuestro día para ir a descansar y no afligirnos. A veces hay una angustia y hay una tristeza, y eso es normal. Tenemos que expresar nuestros sentimientos. Pero también cuando una persona va al descanso, la palabra de Dios dice que descansan de sus trabajos, de sus cargas, de sus aflicciones. Esta semana miramos en las noticias que hay estados aquí en la Unión Americana donde quieren que aprueben una ley que se llama Morir con Dignidad. Morir con Dignidad es un programa que están haciendo en unos estados para personas con enfermedades terminales, como el cáncer. Una persona con un cáncer que está matando a esa persona, y esa persona quiere una eutanasia, una inyección, donde la persona va a quedar dormido, no va a sentir más dolor. Pero en este país hay estados donde eso es prohibido, se considera un asesinato. Entonces la persona tiene que sufrir hasta el último momento con el dolor encima, hasta que el cáncer o el dolor le quite la vida. Fíjense qué tan interesante. La Escritura dice que estos muertos en Cristo descansan de sus trabajos, descansan de su dolor, descansan de su problema, descansan de sus aflicciones, descansan de sus dificultades, descansan de los problemas que van a enfrentar aquí y que tenemos que enfrentar. Estamos en este mundo como pasajeros, somos visitantes. Un día llegamos aquí, cada uno tiene una fecha de llegada, no sabemos el día de la partida, pero cuando llegue el momento de partir, entonces el Señor quiere que nuestras vidas estén en cuentas con el Señor. Que cuando llegue ese momento,
nosotros no tengamos nada, ni de qué avergonzarnos, ni de qué entristecernos, ni por qué bajar la cabeza. Al contrario, cuando llegue ese momento que el Señor nos llame al descanso, estamos felices, porque vamos a ir con la plena seguridad de que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esa es la promesa del Señor. Hermanos, la palabra de Dios me llena a mí de esperanza. Cuando estamos en un momento bien difícil como este, para mí el sermón que más difícil me parece predicar es este. Cuando hay una familia que está en un momento de tristeza, uno piensa que no hay palabras para uno decir. Llegamos en un hogar donde estaba una madre gritando. Esto fue en Almolonga, en Guatemala. La madre estaba llorando porque su esposo salió a trabajar en la mañana. Al mediodía él venía cruzando una gran avenida en nuestros países. El freeway que hay aquí, la gran avenida esa, la gran autopista, en nuestros países la gente lo cruza. Este hombre cruzó, no miró al otro lado, un gran camión lo impactó, inmediatamente le pasó las llantas por la cabeza. Ese cadáver lo levantaron, lo llevaron. Una madre que tenía 2 niños pequeños, los padres de este difunto quedaron a cargo de la señora. El papá del muchacho era un hombre ya mayor de edad, con mucha edad, en una silla de ruedas, y la ancianita tenía problemas también, casi no podía caminar. Cuando llegamos a ese hogar, esa mujer gritaba y decía: mi esposo salió a trabajar porque no tenemos comida. A eso salió a trabajar. Y ella estaba sin consuelo, decía: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora yo qué voy a hacer con 2 niños y 2 ancianos que ya no pueden ni moverse? Porque él los dejó aquí, no tienen una familia, no tienen a nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? No hay palabras para decirle a una persona así. Es un cuadro demasiado triste, un cuadro abrumador. Tú no tienes palabras, pero la palabra de Dios dice allí en San Mateo 11:28, dice Jesús: vengan a mí todos los que están tristes, trabajados, cansados, yo los voy a hacer descansar. El ser humano no tiene fortaleza para darle a otra persona, pero sí lo tiene Cristo Jesús. No tenemos el consuelo, pero lo tiene Cristo Jesús. No tenemos el poder para levantar a una persona que se fue al descanso, pero lo tiene Cristo Jesús. Y por eso nuestras vidas tienen que estar en sus manos. Tenemos cada día que prepararnos, porque no sabemos el momento que va a llegar nuestra partida. ¿Algunos de ustedes saben cuándo va a ir al descanso? Ni ustedes lo saben, ni yo menos. Este día que tenemos que vivir en la tierra, debemos de vivirlo como que fuera a ser el último día. Por eso es muy bonito decirle a la mamá: te quiero mucho. Nosotros no teníamos esa costumbre, pero cuando llamábamos a mi mamá por teléfono le decíamos: mamá, te queremos mucho, te quiero mucho. Porque ya cuando la mamá se vaya al descanso, usted puede estar encima de la caja gritando y diciéndole: te quiero mucho, pero ella ya no va a escuchar eso. ¿Por qué no lo va a escuchar? Porque ya descansó, no va a oír, no va a escuchar. Esa persona está en un estado inconsciente, ya no lo va a escuchar. Si usted ahora que tiene la oportunidad no abraza a sus hijos, no les expresa sus sentimientos, a su esposo, a su esposa, y lo quiere expresar cuando ya se han ido al descanso, es demasiado tarde. El día es hoy. El Señor nos dice: yo soy tu Dios, soy en tiempo presente. Él no dice: yo era y yo fui. Él dice: soy, que significa tiempo presente, en un tiempo constante. Ese es nuestro Dios. El cristiano debe de entender que en esta tierra estamos de paso, que tenemos que prepararnos para que cuando Jesús venga podamos ir con Él al reino de los cielos. Hay una última escritura que quiero que leamos. Se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4:13. Y si hay alguien que no lo puede encontrar, uno de nuestros hermanos les ayuda por favor a buscar esta escritura, porque sé que algunas veces es un poco difícil encontrar estos libros en la Biblia. 1 de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que ¿qué? Duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Acerca de los que duermen. La Biblia no dice de los que se murieron, dice de los que duermen, porque aquí habla de los muertos en Cristo. Por eso dice, no ignoren a los que duermen. No se refiere a la gente que se fue a dormir a su casa, que están esta tarde durmiendo en su cama. No se refiere a ellos. Se refiere a los que fueron al descanso. Miren el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de ¿quién? Eso sí, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Versículo 18 dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Saben, hermanos, una cosa? Yo estoy plenamente convencido que eso va a ser muy pronto. Que ese acontecimiento que dice en esa escritura va a ser muy pronto. Miren, hermanos, hemos visitado Perú, Guatemala, México y aquí muchos lugares. Y les voy a decir una cosa: si nosotros no vamos a la palabra del Señor para prepararnos, sabes que se va a convertir en un acontecimiento muy triste para nosotros no estar listos. Yo les voy a contar esta experiencia, este relato, porque usted no quiere ni que su papá, su mamá, un hijo suyo se vaya al descanso como se fue Julio Cruz. Mi hija estaba gritando, mi hija decía no, porque cuando escuchó esa noticia, mi esposa estaba muy triste también. En este país hay pueblos pequeñitos. Monte Olivo es un pueblo pequeño, donde prediqué el sábado pasado. Y en estos pueblos hay siempre una estación de bomberos. Y en uno de esos pueblos llamaron a los bomberos porque se desató un fuego en la escuela. La escuela era de 2 plantas. Los niños de la elemental, unos estaban en la parte de abajo y otros en la parte de arriba, pero los niños de la parte de arriba no alcanzaron a salir. 34 niños. Y el fuego comenzó, y los niños tratando de salir por una puerta, por ahí era por donde venía el fuego. Cuando ellos estaban tratando de abrir esa puerta para salir por ahí, el fuego venía entrando por ese lugar. Y entonces uno de los bomberos, que fue de los primeros que llegaron al lugar, porque muchos bomberos no habían ido ese día, les habían dado libre, había muchos días que no tenían una emergencia, y aquel bombero llegó allí, y entonces el bombero comenzaba ya a gritar a los niños: tírense, pero las llamas no podían que los niños vieran en la parte de afuera. Tírense, tírense, no se van a lastimar, aquí abajo hay algo que los va a recibir, tírense. Comenzaron aquellos niños a lanzarse a través de las llamas. 1, 2, 3, se tiraban los niños sin saber a dónde iban cayendo. Tírense, sus compañeros no se han leccionado, aquí hay algo especial que los va a recibir. Pero un niño se quedó adentro y no quería saltar. Y aquel hombre se hizo en la entrada del fuego, se quitó su helmet, su casco, su máscara, porque él respiraba con eso, se lo quitó, se acercó a las llamas y gritaba, decía: tírate, tírate, tus compañeros ya lo hicieron, se han salvado, tírate, por favor, le gritaba. Y ya las llamas estaban cerquititas. Llegaron los otros bomberos y le decían: no te arriesgues, el fuego te va a agarrar también a ti, quítate. Y aquel hombre decía: tírate, tírate.
y el niño no se tiró. De repente esa escalera fue impulsada por una de las llamas y el hombre cayó hacia la parte de atrás donde estaba aquella gran lona recibiendo los niños. Ahí cayó el hombre de espaldas, mientras que el edificio seguía en llamas, y los bomberos que llegaron pusieron allí el agua para tratar de apagar el fuego. El niño se quemó. Aquel hombre le pusieron una máscara de oxígeno, lo llevaron al carro del rescue de la ambulancia para llevarlo a un hospital, pero él dijo: no, yo quiero ver el niño que se quemó, denme la oportunidad. Y cuando entraron a sacar el niño, el cadáver del niño que se había quemado, cuando él lo vio, ese niño era su hijo, el hijo del bombero. Cuando él le gritaba: tírate, 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 el niño escuchó la voz de su papá muchas veces y el niño no se tiró por miedo a las llamas, por miedo, y las llamas lo consumieron completamente. ¿Sabes qué quiere hacer Jesús con nosotros? Que nos arrojemos en sus brazos en el último momento, como hizo nuestro hermano Ezequiel. Él se echó en los brazos de Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. La oportunidad es hoy. Hoy es el momento. La palabra de Dios le habla a los niños, le habla a los jóvenes y nos habla a nosotros los adultos, y nos dice que Jesús abre sus brazos para que las llamas no nos alcancen. Pero a veces no queremos eso. Jesús está allí gritando constantemente y dice: tírate, tírate, yo tengo los brazos abiertos, ven, tírate, te voy a recibir, no te vas a leccionar, tírate. Y está Jesús gritando y llamando y llamando y llamando y llamando. ¿Y sabes qué pasa? Muchos no lo hacen. Muchos dejan que las llamas los consuman y que las llamas los terminen. Yo le doy gracias al Señor porque nos da el don de la vida. Él nos ama a todos por igual. ¿Sabes qué le dijo a aquella madre que iba al cementerio con su hijo? Le dijo: no llores. Yo me imagino que ella estaba tan triste, tan angustiada, que tal vez no reconoció quién era ese hombre que le estaba diciendo que no llorara. Pero seguramente se quedó en silencio, porque la Biblia lo dice, que la madre se expresó. Jesús solo le dijo: no llores, no estés triste. ¿Sabes qué hizo Jesús? Le devolvió su hijo vivo. ¿Sabes qué va a hacer Jesús con nosotros? Nos va a devolver con vida. Pero hoy tenemos que decidir hacer su voluntad. ¿Sabes qué está pasando allá afuera? Las llamas están consumiendo a la gente por medio de epidemias, de pestes, de ébola, de guerras, de violencia, de maldad. Los jóvenes van tras las cosas del mundo. Hay un no sé cómo se llamará esto cuando vamos para la casa. ¿Cómo se llama ese lugar? Ahí se reúnen cada año miles de jóvenes ahí. Netherworld o Netherland, o no sé cómo se llama eso. Ponen unas figuras grandes de Halloween y ahí están todos esos muchachos ahí perdidos, adorando a Satanás. Y Cristo les dice: yo tengo los brazos abiertos, láncense aquí, yo los quiero salvar. Pero son por miles. Ellos estacionan sus carros y caminan más de una milla para llegar a ese lugar. Epidemias que están quitando la vida a miles de personas, guerras que están quitando la vida a miles de personas. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada, porque el dueño de la vida se llama Cristo Jesús. Vamos a hacer la oración en este momento por la familia Vázquez, nuestra hermana Rosalba y nuestros hermanos, su familia en México, para que el Señor les dé la fortaleza. Yo les voy a pedir que con toda reverencia todos vamos de rodillas para pedir al Señor su bendición en esta tarde. Señor, reconocemos que te necesitamos. Hay llamas de fuego alrededor de muchos de nosotros, pero hoy hemos escuchado que Jesús nos llama y nos dice: ven, yo tengo los brazos abiertos,
Y nos llenamos de alegría y de esperanza saber que tu hijo Ezequiel Vázquez se arrojó en tus brazos en el último momento. Pero nosotros nos quedamos acá. Faltamos nosotros. Bendice la familia Vázquez, a nuestra hermana Rosalba, al hermano Rufo, a sus hijos que se encuentran aquí, a él y a Ezequiel, a sus sobrinos, sus sobrinas, sus familiares, a Lidia Vázquez, bendícela, a su hermana que está aquí. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que ellos sigan tu camino, que cuando tú vengas a llamar del descanso, Señor, del polvo de la tierra, del sueño de la muerte, a Ezequiel, que ellos puedan estar en ese momento para ir contigo también al reino de los cielos, porque va a ser el momento cuando nunca más nos vamos a separar. Allí los amigos no se despiden, allí los amigos se saludan para estar contigo por toda una eternidad. Señor, pedimos una bendición por la madre de este muchacho, por sus familiares que quedaron en México. Bendícelos, cuídalos, guárdalos y permite, Padre, que tu espíritu pueda estar en sus corazones. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús una bendición especial para ellos. Señor, ayúdanos cada día a mirar en tu palabra la promesa de que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias por tus bendiciones. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Juan capítulo 11, versículo 25. Ahí lo tenemos en la pantalla. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa esperanza va a estar en nuestras mentes y en nuestros corazones, de que Cristo Jesús nos va a devolver a la vida a nuestros seres queridos, incluyendo a nuestro hermano Ezequiel.